sustentada, bien guiada, también es esencial en la sepsis. ¿Y qué pasa con los sinotrópicos? Cuando realmente tienen cabida. Entonces, pues realmente ya está bien establecido en dónde se van a utilizar y es cuando ocurre algo llamado miocardiopatía séptica o cardiomiopatía séptica o cardiopatía inducida por sepsis. Todos estos son sinónimos y fíjense nada más cómo esto ha tenido mucho auge en los últimos años. Vean cómo las investigaciones han ido incrementando año tras año. En lo que va del 2023 van 35 publicaciones que están indexadas en PubMed, mientras que son casi 60 en el año pasado y es donde se han adquirido más. Y no dudo de que en lo que resta de este año se logre alcanzar o incluso superar este tipo de publicaciones sobre miocardiopatía séptica, que es donde tienen definitivamente una indicación los sinotrópicos. Y hay que entender qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos bien claro que en sepsis, en choque séptico, lo que ocurre es un choque distributivo, un choque vasodilatado, un choque vasopléjico, en el que normalmente tenemos una hiperdinamia, ¿verdad? Tenemos un corazón taquicárdico que se contrae lo más fuerte que puede y esto para compensar esa pérdida de la poscarga, ¿no? Esos vasos que están vasodilatados y que no pueden transmitir una buena presión, por lo tanto no hay una buena perfusión a los tejidos y entonces lo que pasa es que tenemos un corazón hiperdinámico. Pero ¿cómo vamos entonces de un corazón hiperdinámico a requerir inotrópicos? Es como vamos de un corazón que está latiendo rápido y con fuerza a convertirse en un corazón débil, en un corazón que se contrae insuficientemente, como el que se observa aquí en la imagen, donde claramente es una apical cuatro cámaras, donde claramente estamos viendo una contracción insuficiente, ¿no? Entonces pasamos de un estado de gasto cardíaco alto a un estado de gasto cardíaco bajo y que puede incluso empeorarse por las catecolaminas endógenas y exógenas. En el estado de choque séptico hay catecolaminas endógenas, aparte nosotros le ponemos norepinefrina, vasopresina, buscando mejorar el tono vascular y esto puede desencadenar todavía mayor afectación al incrementar la poscarga, mayor afectación del corazón. Entonces, vamos a tratar de explicar brevemente cómo cambiamos de choque séptico a una miocardiopatía séptica. Y esto es súper importante. En esta diapositiva vamos a tratar de explicar de forma resumida la fisiopatología que ocurre tras la sepsis. Recordemos que el choque séptico, pues la sepsis, el choque séptico es un proceso inflamatorio disregulado, ¿no? Que el hospedero o el huésped, como es popularmente conocido, pues realiza o desencadena frente a una infección. Entonces, esta disregulación se va a caracterizar por citocinas inflamatorias, óxido nítrico, estrés oxidativo, se altera la cascada de la coagulación, haciendo protrombótico también, disfunción endotelial, por supuesto, vasodilatación y toda una alteración en la homeostasis del calcio. Esto recordemos que es esencial para una buena contracción cardíaca. Esto sumado a todos los procesos neuroendocrinos y metabólicos que ocurren durante la sepsis y choque séptico, como la hiperglicemia, la acumulación de ácidos grasos libres, la disfunción mitocondrial, la lipólisis, buscando dar estas fuentes de energía para las células, los órganos, incluyendo el corazón, pues hace que se incremente el catabolismo proteico y hace que empiece a haber algo de hipoperfusión tisular, hipoxia y por supuesto un metabolismo anaerobio, incrementando el nivel de ácido láctico y generando acidosis láctica. Toda esta sumatoria va a generar alteraciones estructurales miocárdicas, va a generar edema intersticial en las células miocárdicas y va incluso a limitar el acoplamiento de las fibras de actina y miocina. Entonces, la contracción va a ser totalmente inefectiva e incluso hay unas cosas que todavía no están bien claras. Pudiera haber además una alteración en la microvasculatura coronaria, no en las coronarias principales, sino en las últimas ramificaciones, no en las epicárdicas, sino ya en las endocárdicas. Entonces, pudiera haber alteraciones también microvasculares que todavía exacerben más con un componente hasta cierto punto isquémico, que nos lleva a esta miocardiopatía. No puedo decir que es así, se especula, no se puede demostrar, entonces todavía hay un poco de fisiopatología que desconocemos al respecto, pero lo que sabemos hasta ahora es todo esto en resumen y que lleva a una depresión de la función miocárdica.
Si el corazón no se contrae bien, va a haber un bajo gasto cardíaco. Y en un estado en el que el paciente tiene vasoplegia, vasodilatación y requería de un estado hiperdinamico, pues este bajo gasto cardíaco va a exacerbar todavía el daño que está ocurriendo en todo el sistema, en todos los sistemas orgánicos, ¿no? Manifestándose, claro, por una presión arterial baja, pero que eso de por sí te lo puede dar el choque séptico. Pero el choque séptico más un gasto cardíaco bajo, que sería una depresión de la función miocárdica, ya es la miocardiopatía séptica. Ahora, si se fijan, la fisiopatología es muy compleja, muchas cosas, hay que hacer una conjunción de alteraciones para llegar al diagnóstico. Y justamente es por esto que ha sido difícil en las revisiones, como cuadrar, hablando de incidencia, de miocardiopatía séptica, porque no estaban claras las definiciones. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las más actuales, aceptadas, criterios para definir esta enfermedad, pero vamos entendiendo que hablar de miocardiopatía séptica o cardiopatía inducida por sepsis va a tener que ver con una disfunción sistólica, una falla en la perfusión, y que esto se puede manifestar incluso con elevación de biomarcadores. Hablo del famoso BNP, proBNP y también de las troponinas, sin que se demuestre una trombosis coronaria. Porque si es el caso de que se infartó, pues eso es otra cosa muy aparte y tiene un manejo muy específico. Entonces vean cómo la sumatoria de todo lo que platicamos, incluyendo la disfunción mitocondrial, los posibles cambios en la microvasculatura coronaria y todo lo demás, la disminución del calcio a nivel de las sarcómeras, la disminución del acoplamiento actina-miosina, todo el estrés oxidativo va a llevar a la miocardiopatía séptica. Y hay unas teorías que incluso proponen que este deterioro en la contractilidad miocárdica es adaptativo, o sea que el corazón, si se contrae muy fuerte en un estado de hipoperfusión sistémica con todo el proceso inflamatorio, pues el corazón estaría sufriendo hipoxemia, isquemia, por lo cual la disfunción sistólica pudiera ser potencialmente adaptativa, pero en la mayoría de las ocasiones esto no es benéfico, sino que ese decremento de la función cardíaca no es adaptable a la condición del paciente y genera una peor perfusión a los demás órganos, perpetuando o exacerbando la falla multiorgánica que de por sí ya ocurre en el choque séptico. Entonces, eh, les decía que cuando uno busca cuál es la epidemiología de la miocardiopatía séptica, tenemos pues bastante amplitud en los datos, ¿no? Por ejemplo, se habla de prevalencias donde olean así bien amplias de 10 al 70%. Es demasiado amplio ese rango. Y eso es por los criterios que se utilizan para definir esta patología. Y la mortalidad va del 20 al 70% también. O sea que, vaya, que sí que importa identificar a estos pacientes para dar un tratamiento oportuno. Entonces, vean en esta imagen un poquito más didáctica, donde todas las sumatorias alteraciones del choque séptico que ustedes ya conocen, junto con la inflamación miocárdica, con patrones moleculares asociados a patógenos, asociados a daño, van a activar diversos receptores tipo TOL que van a tener toda una cascada metabólica compleja que básicamente va a ser incremento de citocinas proinflamatorias, desbalance con las citocinas antiinflamatorias y no solo va a generar daño en los vasos arteriales, en la vasodilatación y vasoplegia, ¿no? Sino que también va a limitar la contractilidad miocárdica. Entonces esto va a hacer que el gasto cardíaco caiga y que cuando nosotros le metemos catecolaminas, que se tiene que hacer, no norepinefrina, ¿no? Para, como vasopresor de primera elección para mejorar la perfusión, pues resulta que el corazón ya no puede adaptarse a ese incremento en la tono vascular que logramos con el vasopresor y el corazón empieza a fallar todavía más, ¿no? Además de que tiene una regulación a la baja de receptores beta-adrenérgicos y de respuesta a catecolaminas, porque recordemos que un efecto de las catecolaminas también es que genere un efecto cronotrópico, ¿no? Entonces el corazón trata de contraerse más rápido, pero no funciona, entonces empieza a disfuncionar cada vez más. Y esto es una característica que es aguda, ocurre en los primeros 24, 48 horas del cuadro séptico y otra característica es que es reversible, siempre y cuando el paciente sobreviva a esta etapa crítica que pueden ser 7 hasta 10 días de una falla cardíaca importante.
Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar miocardiopatía o cardiomiopatía séptica? Pues primero, obviamente, tenemos que tener sepsis. Las biografías comentan un fenotipo frío, ¿no? Porque hay una hipoperfusión, entonces se empieza a ver datos de todo lo que incluye el choque, que es retraso en el llenado capilar, extremidades frías, y hay una falla de respuesta a la optimización de la precarga. Recuerden que en base a la teoría de Frank Starling, y no voy a entretener mucho ahí, pues si mejorabas la precarga, al estirar las fibras miocárdicas, estas se contraían con mayor fuerza y elevabas tu gasto cardíaco. Sin embargo, en estos casos, en el paciente con choque séptico, tú haces una reanimación en base a toda la evaluación que hayas hecho hídrica y optimizas tu precarga, pero eso ya no va a mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Incluso si te sigues reanimando con líquidos, puedes empeorar toda esta función miocárdica. También se va a caracterizar por tener arritmias y una falla de respuesta vasopresor. Es decir, tú empiezas con NORE, la empiezas a subir, agregas vasopresina, las empiezas a subir y aún así el paciente sigue chocado, sigue hipotenso, sigue deteriorando, sigue con elevación de lactato, con todas las otras datos de falla, tanto en las ventanas neurológicas, renal, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos puntos te hacen sospechar, pero ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo puedo yo, ay, me retrasé bastante, voy a regresarme. Ajá. ¿Cómo puedo yo entonces decir que es miocardiopatía inducida por sepsis? Pues primero que es aguda, sale, ya dijimos, en las primeras 48, 72 horas se instaura esta patología. Y otra cosa es que es reversible, 7 a 10 días y se revierte, el corazón vuelve a latir con fuerza, vuelve a latir bien y dice, oye, ya jaló por fin al tratamiento, ¿no? Pero la clave está en mantener vivo al paciente durante estos 7 días. Hay una disfunción sistólica, sí, pero también hay disfunción diastólica. Y eso es muy importante porque se ha demostrado en los últimos años que la disfunción diastólica es la que se asocia incluso más a mortalidad. Entonces, la disfunción sistólica estamos acostumbrados a identificarla muchas veces, pero dejamos de lado la disfunción diastólica. Entonces, también esto puede ocurrir. Puede haber disfunción sistólica tanto del VI como del VD, pero principalmente del VI, dilatación del mismo, del ventrículo izquierdo, y por supuesto no va a mejorar con catecolaminas. Y algo que les pongo aquí es que tiene que haber ausencia de un síndrome coronario agudo, o sea, no puedes tener un infarto. Ojo ahí que las troponinas se pueden elevar, pero tú tomas un electrocardiograma y no te debe dar un patrón de elevación del ST en la en el territorio del ascendente anterior, por ejemplo. No, no debe ser así, ya que si es el caso, pues es un infarto y hay que hacer todo el protocolo de Zika, que sería los antiagregantes, la heparina y el cateterismo temprano o en su defecto, pues la trombolisis, ¿no? Entonces vean cómo estas esferas son las que nos van a hacer el diagnóstico de sepsis, pero hay que darles un valor objetivo, ¿no? ¿A qué se refiere con disfunción sistólica? ¿A qué se refiere con dilatación del ventrículo? ¿Y a qué se refiere disfunción diastólica? Bueno, pues esto ya está estudiado, está demostrado en bibliografías recientes. Este artículo es de 2022, donde haces un esfuerzo por conjuntar valores objetivos a partir de los cuales tú definir la miocardiopatía séptica, porque como les dije, cuando uno lee las revisiones, los reportes, los artículos, las series de casos, pues resulta que cada quien toma parámetros distintos para decir miocardiopatía séptica. Entonces, actualmente lo que consideramos en base a lo que hemos platicado hasta ahorita, pues es que debe haber una disfunción del ventrículo izquierdo. Esto reflejado por una disminución de la fracción de eyección al menos de 45%, que si tiene menos de 50, está también entra a criterio, ¿me explico? O sea, no es como que tan estricto, pero en general te recomiendan la mayoría de las biografías y en consensos, pues que sea una fracción de eyección menor al 45%. ¿Cómo sacarla? Pues con un método de Simpson sería lo ideal, pero hay algunos subrogados, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un EPCS, puedes hacer algunas otras mediciones, y de hecho aquí te sugieren otras para ver no tanto la fracción de eyección, sino la disfunción del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si tienes la tecnología, el software para hacer un Doppler tisular, esa es otra desventaja que te requerimos el Doppler tisular, pues puedes sacar la S sistólica a nivel de ventrículo izquierdo, del septal, por ejemplo, y ver que si tiene una velocidad menor a 7.5 centímetros por segundo, se considera un ventrículo izquierdo disfuncional. También puedes ir más allá, tener el strain. Para quien tiene strain, un strain menor al 20%, también apoya una disfunción del ventrículo izquierdo. Y de estos tres,
pues digamos que el más confiable sería el strain, el más sensible, el más nuevo. Sin embargo, pocos tenemos acceso al strain. Algunos tenemos equipos que tienen software de Doppler tisular, pero a veces ni esto. Entonces tenemos que conformarnos con a lo mejor sacar una FEBI o algún subrogado de la FEBI, como les comenté, el EPCS, que en este artículo, por ejemplo, no se menciona, pero me parece una buena opción. Spoiler alert, si no saben de qué estoy hablando específicamente, anímense a tomar nuestro curso de ecocardiografía crítica, Icarus, donde podemos hablar y practicar muchas de estas mediciones. Bueno, ahora, disfunción del ventrículo izquierdo, pero también disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ¿sale? No todo es sístole, sino disfunción diastólica. Hemos platicado que esto se asocia incluso más a la mortalidad. Entonces aquí podemos hacer un Doppler transmitral y detectar obtener este espectro, este flujo y checar cuánto mide la E' y hacer relaciones en base también con el Doppler tisular. Entonces esto también ya está establecido. Si lo haces a nivel septal, menos de 10. Si lo haces a nivel lateral, puede ser incluso menos de 8, ¿no? Entonces aquí hacemos una relación entre el Doppler o el flujo transmitral y el Doppler tisular, que es la relación de E', y podemos, si tenemos un ratio más de 13, algunos dicen más de 14, pues también apoya una disfunción diastólica, y eso es muy importante. Entonces, fíjense cómo ya tenemos herramientas muy específicas, muy claras para definir una miocardiopatía séptica. Pero no todo es ventrículo izquierdo, también tenemos que evaluar el ventrículo derecho. Y aquí, por ejemplo, se toma en cuenta la dilatación. Una relación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo más de 0.6 apoya a disfunción del ventrículo derecho. Una TAPSE, ya saben que la TAPSE, esa sí se puede medir con casi cualquier equipo, incluso equipos portátiles, solo necesitas tener modo M. Entonces el TAPSE, si te da menos 16 milímetros, apoya disfunción sistólica del ventrículo derecho. También, si tienes Doppler tisular, puedes sacar la S tricuspidia, y si tiene menos de 10 centímetros por segundo de velocidad, apoya disfunción del ventrículo derecho. Y ya finalmente, sacar el cambio de área fraccional del ventrículo derecho, menos de 35%, te apoya a una disfunción. Entonces vean cómo tenemos varias herramientas, no tienen que ser todas, pero las que pueda sacar. Porque como les comenté, la principal limitante de todo esto es contar con el software, y la segunda, tener la habilidad técnica, ya que muchas de ellas, por ejemplo, el Doppler tisular depende de la angulación, también el TAPSE, sacar los flujos transmitrales. Entonces no siempre es tan sencillo, se requiere de un adiestramiento, y yo he visto más la limitante como de tener los softwares, los equipos para poder hacer este tipo de mediciones. Además de que en la terapia intensiva, los pacientes no siempre se puede realizar todas las mediciones, pero con que tú puedas demostrar con alguna de estas tres, la disfunción del ventrículo izquierdo sistólica, la disfunción diastólica, o el crecimiento del ventrículo derecho, con eso ya estás hablando de una afectación global del corazón, y en el contexto adecuado que comentábamos, de que es aguda, que es reversible, que es en el contexto de sepsis, y que se descartó un Zika, pues estás haciendo el diagnóstico de miocardiopatía. Y me voy a regresar más, no olviden que pues estamos hablando de un contexto de un paciente que está fallando el vasopresor, que está teniendo arritmias, que está deteriorándose. Entonces tienen que pensar en esta entidad, porque lo más seguro es que se pueda beneficiar de un inotrópico, que es el tratamiento que pues ahora mismo podemos ofrecer, ¿no? Ojo ahí que, por ejemplo, la charla anterior donde se habló de beta bloqueadores, no siempre es importante ver el corazón. Muchas veces puede ser una obstrucción dinámica del tracto de salida, puede ser alguna otra situación que limite el llenado diastólico, por ejemplo, por taquicardia, y pues darle un inotrópico no va a ser la mejor opción. Por eso es importante visualizar el corazón con POCUS, con un ultrasonido cardíaco, y hacer las mediciones que puedas, las que les estoy presentando aquí. Si les puse un resumito revisando otras biografías, donde pues les pongo incluso que pues, heavy puede ser menor al 50%, el strain más de menos 18, menos 20%, el TAPSE, por ejemplo, un poquito otras biografías reportan menor a 17, otras menor a 16, el fracción de acortamiento del ventrículo derecho, la E' septal, la E' lateral, la relación E' más de 14, que nos va a apoyar para disfunción diastólica, ¿sale? Entonces ahí tómenle un screenshot para que tengan estos datos, que son ya los objetivos que se están tratando de estandarizar
para que cuando alguien sospeche miocardiopatía séptica, pues sea en base a esto. Y esta imagen es parte de lo que les comentaba, donde de repente el corazón pudiera parecer que tiene una buena FEBI, porque recuerden que en el choque séptico hay vasodilatación, entonces pues la poscarga está bajísima, el corazón se contrae y se vacía, entonces tiene buena FEBI, pero pues resulta que el paciente está hipoperfundido, porque como tiene vasodilatación, la sangre no llega con buena perfusión a los tejidos periféricos y ni a órganos vitales, empieza a fallar todo, entonces le ponemos vasopresor y ahí es cuando se puede revelar la miocardiopatía séptica que estaba oculta, digamos, porque al subir un poquito la poscarga, al darle un poco de tono a los vasos para que tenga mejor perfusión a los órganos, pues resulta que el corazón ya no aguanta y empieza a fallar. Y vean cómo en este mismo paciente, pues se documentó una caída de 70% a 40%, solo por poner norepinefrina. Y no es como que entonces le quito la nore, porque pues de que la requiere, la requiere. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y recuerden que pues pueden encontrar otros hallazgos electrocardiográficos, biomarcadores, pero no son diagnósticos. Los diagnósticos son los ecocardiográficos. Aquí nada más por comentar algunas otras tablitas respecto a algunas mediciones que tomaban en cuenta en otros años previos, pero pues ya los que les presenté son los más actuales. En esta tabla, pues, también nada más para recordarles que las dos citocinas que más se han asociado a miocardiopatía séptica son interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Y bueno, ¿qué chiste tiene detectar esta miocardiopatía séptica? Pues justo el título de la charla, ¿no? Que es inotrópicos. Ya hemos visto que el paciente con choque séptico, pues vamos a requerir antibióticos en la primera hora. Por supuesto, eso es lo que más mide mortalidad. Tenemos que mejorar la hemodinamia con vasopresores. Esta vasoplegia hay que corregirla con vasopresores, principalmente norepinefrina, hacer una juiciosa y adecuada corrección hídrica, considerar corticosteroides, por ejemplo, beta bloqueadores en algunas cosas muy específicas, como en la charla de Orlando, pero también, si tenemos miocardiopatía séptica, tenemos que dar inotrópico. Y de los inotrópicos sugeridos, tenemos dos principales, por ejemplo, que es la dobutamina y la levosimendan. Bueno, pues, por ejemplo, la última guía de Surviving Sepsis te sugiere dobutamina. Esto sobre levosimendan y así un montón de metaanálisis en los que levosimendan mucho más costoso, aparece mejorar algunas cosas más rápido, pero no se asocia a mejoría en la sobrevida comparado con dobutamina, por lo cual dobutamina sigue siendo el primer inotrópico recomendado, dobuta, y si quieres algo más, levosimendan, pero no te da un plus real, al menos no demostrado en la sobrevida. No, otro inotrópico no está considerado, por ejemplo, dopamina muchas veces lo quieren utilizar y no está indicado. Entonces, quiero dejar claro que el tratamiento sería dobutamina y la dobutamina, la dosis es de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. Esa es la dosis como de mantenimiento, ¿de acuerdo? Es un beta adrenérgico, agonista del receptor beta adrenérgico, y también una complicación que tiene ahí es que puede generar vasodilatación. Entonces, siempre es importante optimizar tus vasopresores antes del inicio de la dobutamina y tener cuidado con las taquiarritmias, que son uno de sus efectos secundarios. Vean esta publicación que es de 2022, en donde te pone si tiene sepsis, si tiene hipotensión, si tiene choque séptico y si tiene disminución de la función del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿qué le vamos a dar? Lo que está en verdecito es lo que sí o sí se da, ¿no? Por ejemplo, adecuada reanimación, adecuada y juiciosa reanimación hídrica, tratar la etiología, control de la fuente de la infección, antibióticos, etcétera. Vasopresor, por supuesto, en todo paciente que esté con choque, vasopresor. Y amarillitos, pues son los que se toman ahí en casos especiales, pero que sí tienen evidencia, por ejemplo, betabloqueadores, que ya se habló de ellos, dobutamina, por supuesto, si tenemos miocardiopatía séptica, levosimendan lo ponen en rojito porque lo ponen como contraindicado. Yo no diría que esté contraindicado, simplemente no se ha demostrado que sea superior a dobutamina en mejorar sobrevida, pero lo ponen así como que no lo uses, usa dobuta, pues porque es más barata y demás, ¿no? Pero sí puedes usar levosimendan, solamente no nos vayamos a creer que por usar levosimendan, que es mucho más costoso, estamos dándole realmente un mayor beneficio al paciente. Cuando salgan los estudios que aclaren este punto a favor de levosimendan, pues cambiaremos esa recomendación. Y algo importante para quien tenga acceso a hemo,
a ECMO, perdón, a ECMO, el ECMO veno arterial es una excelente terapia de soporte como puente a la recuperación. Aquí sí tiene mucha cabida. El paciente con miocardiopatía séptica, que está algo agudo y que es temporal, que te va a durar 7 a 10 días, tú lo metes a ECMO, garantizas una adecuada perfusión, das tu antibiótico, control de la fuente, todo lo demás, y eventualmente, si el paciente está en ECMO y se mantiene estable, pues va a poder revertir nuevamente por la historia natural de la enfermedad, la miocardiopatía, al regularse toda esta respuesta de citocinas proinflamatorias, va a empezar a recuperar la contracción y se podrá retirar del ECMO exitosamente. Entonces el ECMO sí está recomendado, ¿va? Pero bueno, esta plática es sobre inotrópicos, pero tenemos que justificar por qué inotrópicos. Entonces ya dijimos miocardiopatía séptica y el tratamiento, el inotrópico de elección será dobutamina. Entonces, la dobutamina pues viene en ámpulas de 250 miligramos en 5 mililitros. Tenemos una dosis de mantenimiento que ya platicamos de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto y tenemos una dosis inicial que puede ser de 0,5 a 1 para ir con calma y no generar arritmias ni una contracción exagerada del corazón y que eso le genere isquemia, por ejemplo, o hipoxia tisular, ¿no? Entonces tenemos dosis máximas también y vamos a ver rapidísimo, porque yo sé que me estoy ya en tiempo límite, cómo preparar esta infusión si no están familiarizados. Hay muchas formas, por ejemplo, personalmente, en el hospital donde yo trabajo, tenemos la costumbre, porque pues, es como quieran, de diluir 2 ámpulas de dobutamina en 250 cc, ¿no? Entonces, por cierto, la solución de elección para diluir este tipo de fármacos es glucosada al 5%. Entonces, cada ámpula trae 250 miligramos, nosotros dividimos, cuando colocamos dos, serían 500 miligramos en 250. Pero, por ejemplo, vamos a tomar esta de acá, que puede ser 500 en 100, porque a lo mejor tú no le quieres poner más volumen a un paciente que ya a lo mejor hasta sobre reanimaron, ¿no? Entonces, puedes ponerlo en 100 sin ningún problema. Lo importante es que sepas cómo sacar la concentración y qué hacer con este tipo de soluciones para calcular la dosis. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre de 65 años que pesa 88 kilos y tú quieres iniciar una dosis de 1 microgramo kilo minuto. Esas son las famosas gamas, ¿no? Microgramo kilo minuto. Entonces, ¿cuál es la concentración a la que está nuestra dilución? Pues tenemos 500 miligramos en 100. Es muy fácil. 500 entre 100. Yo así lo haría. 500 entre 100, pues 5, ¿no? Pero 5, ¿qué? 5 miligramos por mililitro. Pero como nosotros queremos la dosis en microgramos, lo multiplicamos por 1000. 5000 microgramos por mililitro. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros cuando programamos bombas, las programamos por hora, ¿no? 5 mililitros por hora, 10 mililitros por hora. Entonces lo dividimos entre 60 minutos y entonces ya te da los microgramos que va a llevar cada mililitro por minuto. ¿Sí me explico? Entonces, sigan acá los datitos. Fíjense cómo queda que cada mililitro, ojo, cada mililitro de esta solución, de esta dilución de 500 miligramos en 100 de glucosa al 5, equivale a 83,3 microgramos. ¿Sale? ¿Sí? Por minuto que se va a estar pasando. Entonces yo le quiero pasar a mi paciente 1 microgramo kilo minuto, pues pesa 88, pues 88 microgramos por minuto. Si le quiero pasar 88 microgramos por minuto y en un minuto de esta dilución yo estaría, un mililitro yo estaría pasando 83, pues obviamente le voy a pasar 1 mililitro por hora, ¿verdad? Está bastante sencillo. Ahora voy a hacerles el ejemplo aquí ustedes háganlo también allá en casita con la dilución que yo, por ejemplo, siempre uso. Vamos a poner 500 miligramos en 250, dividando 500 en 250, nos da 2. Eso es 2 miligramos por mililitro, ¿sale? Esos miligramos los convierto a microgramos, entonces multiplico por 1000 y me da 2000 microgramos por mililitro, ¿sale? 2000 microgramos por mililitro. Eso lo divido entre 60, ¿por qué entre 60? Pues entre 60 minutos, porque calculamos, acuérdense, por hora, y nos da 33,3. Esas son las famosas constantes, ¿sale? Son las concentraciones. Ahora, yo quiero hacer mi cálculo ahora con esta nueva dilución en vez de 100, 250, bueno, y lo quiero hacer a lo mismo, a 1 microgramo kilo minuto de la dosis, entonces quiero 88 microgramos por minuto. Por lo tanto, yo agarro y hago mi división, 88 entre 33,3 y de la dilución, ojo, de la dilución de
500 miligramos en 250, tendría que pasar 2,6 mililitros para pasar la misma dosis de 1 microgramo kilo minuto. Espero no haberlos revuelto un poco. Quise presentarles dos formas de dilución. Yo preparo la de 2 en 250. Esta diapositiva es una cortesía de la doctora Carla Muñiz, que ella la hizo de 2 ámpulas en 100, que me parece bastante prudente porque así manejas menos volumen. Y pues bueno, lo importante es que sepan prepararlas en su hospital como ustedes quieran, pero que sepan calcular las dosis, sepan las dosis de inicio, las dosis de mantenimiento y también las dosis máximas, ¿de acuerdo? Y pues nada más como puntos clave, recuerden a tener presente la miocardiopatía séptica como una complicación grave de la sepsis, sospecharla cuando se deterioró de forma aguda después de iniciarle incluso vasopresores, empieza a deteriorarse y empeora, ya mejoraste hídrico, ya mejoraste vasopresores, doble vasopresor, corticosteroides y no mejora, hay que hacerle un POCUS, sí, hay que hacerle un POCUS, capaz que es una solución dinámica del tracto de salida y darle inotrópico sería lo peor. Entonces hay que hacerle POCUS, documentar la falta, la insuficiente contracción, la disfunción sistólica, disfunción diastólica, el crecimiento de cavidades y entonces le puedes dar un inotrópico y esperar, ser paciente y esperar la reversibilidad. Si tienes ECMO, pues sería excelente que se ponga el veno arterial. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por su atención. Disculpe por los minutos extra. Espero que les haya gustado la charla. Y estamos al pendiente para cualquier duda. Muchas gracias al maestro Ray. Vamos a, por cuestiones de tiempo, a tomarnos un receso, pero como está estipulado, a las meras 11:30, es decir, aproximadamente en unos 15 minutos, a 11:30 de la mañana, vamos a reiniciar con las charlas. Así que no se la pierdan, no se lo pierdan, por favor. Aquí nos vemos. Nos vemos.